Buenas noches, América. Bolivia cerró hoy la campaña electoral para las elecciones presidenciales de este domingo, la más reñida y polarizada en 16 años por un declive en la popularidad de Evo Morales, quien busca volver a elegirse para un cuarto mandato consecutivo. Las encuestas que favorecen a Morales en la primera vuelta muestran un escenario incierto en la segunda, en la que el expresidente Carlos Mesa de la Alianza de Centro Comunidad Ciudadana podría ganarle. Para evitar una segunda vuelta, Morales tendría que ganar con el 50% más uno de los votos o obtener el 40% siempre que el segundo candidato esté a 10 puntos porcentuales o más. Los pronósticos para un eventual balotaje, que tendría lugar en diciembre, dan una ligera ventaja a Mesa. La campaña boliviana ha estado marcada por las protestas, ya que Evo, a pesar de haber perdido un referéndum para su reelección, contó con el apoyo de una Corte Suprema a medida para avanzar igualmente y postularse. A partir de hoy los candidatos se callan. El domingo votarán los bolivianos, que podrán escoger entre 9 candidatos que están en la carrera. El voto es obligatorio, pero es posible que el ganador no se conozca inmediatamente debido al lento recuento, lo cual, sumado a la desconfianza de unas instituciones electorales condescendientes con Morales y al malestar por una reelección que muchos en Bolivia consideran inconstitucional, podría generar protestas. La mejor respuesta que pueden tener los bolivianos es votar este domingo masivamente, bien para ratificar el no a la reelección de Morales o bien para darle una clara victoria. Que hable la democracia. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. For our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Ayer por la noche hubo el cuarto debate para la nominación demócrata. 12 candidatos tomaron el escenario en Ohio, lo hemos analizado en los últimos programas y hoy haremos un análisis de lo que vimos. Pero hay un dato que nos gusta, que nos ha llamado la atención y que se lo traemos, lo ha trabajado el equipo periodístico del diario New York Times y ha contabilizado cuánto rato hablaron y qué temas más rato quisieron comentar o referirse a los mismos los candidatos. Y eso va en sintonía con lo que dicen las encuestas. Miren, Elizabeth Warren fue la que más habló durante todo el debate, seguido de Joe Biden, precisamente los dos que están a la cabeza. A Warren le interesó especialmente la inequidad y las cuestiones de salud, mientras que a Biden la política de Medio Oriente y el juicio político contra el presidente Donald Trump. A partir de ahí, unos 6 candidatos tuvieron un tiempo similar y combinaron en función de cada uno de los mismos. Beto O'Rourke destacó por las referencias a la política de armas, Sanders para la estrategia del partido y también temas de salud como Elizabeth Warren, y Buttigieg con la política de Medio Oriente. Cierran la lista precisamente los 2 candidatos que más les costó y que lo hicieron en el último minuto entrar en ese debate. La representante de Hawái, Gabbard, y el empresario Steyer. El tiempo que hablaron, que también dice. Y si en vez de ver el debate ustedes optaron por ver entretenimiento, seguramente en América Latina muchos de ustedes lo hicieron en Netflix. ¿O me equivoco? Hoy esta plataforma de entretenimiento online ha presentado sus datos del tercer trimestre. Es la última vez que lo hace porque en noviembre se presentan 2 competidores que parece que le quieren hacer echar el pulso en el mercado latinoamericano y mundial. Disney y Apple TV, que está intentando emular la estrategia de Netflix. En cualquier caso, lo tienen complicado estas 2 nuevas plataformas, pero no es imposible, aunque Netflix parece que está muy bien posicionada. Hoy hemos conocido estos datos que son llamativos. Es la lista del porcentaje de los consumidores de contenido online que ha usado al menos una vez en el último año Netflix. En Brasil, el 91%. Eso quiere decir que más de 9 de cada 10 brasileños hoy tienen una cuenta en Netflix. Seguido de México, en un porcentaje similar. En Estados Unidos, por debajo de Brasil y México, sorprendente, el Reino Unido, España, Francia, India, Alemania y China, donde aparece con el 0%, porque
Netflix no está permitida. Pero sorprende la posición dominante de Netflix en mercados tan grandes y tan importantes como Brasil y México. Y en nuestra lectura recomendado hoy nos fijamos en un artículo que ha publicado en los últimos días el periódico británico The Guardian. Lo firma una activista que se llama Gabrielle Scivone. Es un activista que ayuda a inmigrantes en las solicitudes de asilo y que trabaja precisamente en la zona de Arizona, en Estados Unidos, en la frontera sur del país con México. Y explica con el sugerente título de ¿por qué los guatemaltecos buscan asilo? Y hay que culpabilizar o responsabilizar a la política estadounidense. El articulista hace una narrativa, una explicación de la relación que ha tenido Estados Unidos con el Triángulo Norte, particularmente con Guatemala, pero también con Honduras y con El Salvador. Guatemala y El Salvador, dos países que desde la década de los 80, con las políticas de Reagan, que luego otros presidentes no corrigieron, ha creado unas condiciones difíciles de inseguridad y de falta de oportunidades económicas. Siempre estas administraciones responsabilizan al país, pero no se acuerdan de la responsabilidad que tuvo Estados Unidos y esas políticas en los gobiernos de esos años 80 y que son el caldo de cultivo de mucha inseguridad y falta de oportunidades de hoy. Se estima que por lo menos 10.000 personas fueron asesinadas en los primeros 3 meses después del golpe militar de marzo de 1982 por el hombre de gran integridad personal, favorito del presidente Reagan, el general Efraín Ríos Montt, entrenado en Fort Bragg y cuyas fuerzas promediaron 19 masacres por mes. Pueblos enteros, más de 400 destruidos, fueron literalmente quemados de la faz de la tierra y sus habitantes asesinados, a menudo horriblemente. Cuando la gente comenzó a huir de la pesadilla en cantidades en récord, también de las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en El Salvador, la administración Reagan intensificó la seguridad fronteriza con métodos que se probaron primero en el laboratorio de contrainsurgencia de Estados Unidos en Guatemala. Reagan negó las solicitudes de asilo al por mayor a personas como Jacqueline y su padre al referirse a ellos como migrantes económicos indignos de asilo, en lugar de asumir la responsabilidad de crear las condiciones de economía política que abarcan tanto a los migrantes como a los refugiados. Y terminamos con una referencia breve pero positiva. Fíjense en la comparativa. La noticia es 9 países de América Latina se comprometen a un ambicioso porcentaje de reducción de energía de combustibles fósiles o, dicho de otra manera, a tener energías renovables alternativas en un 70% de su capacidad energética nacional para el año 2030. Estamos en el 2019. Está a la vuelta de la esquina, las décadas pasan volando. Lo llamativo es que son 9 países tan importantes como Chile, como Perú, como Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, por citar algunos. Y el porcentaje de 70% llama la atención. Piensen que los países europeos, que siempre hablan del compromiso del Acuerdo de París, de la importancia de transformar las economías y apostar por energías renovables, tienen un compromiso para la misma fecha del 32%. En los países latinoamericanos ya hay 9 que aspiran al 70%. Bravo por ese liderazgo latinoamericano. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la conversación en Cuestión de Poder. Hoy para abordar dos cuestiones, una de rabiosa actualidad. Las elecciones en Bolivia van a ser este domingo y, como decíamos en el inicio del programa, en el editorial, los ojos puestos en el resultado de esa primera vuelta. Habrá segunda vuelta, es la esperanza de la oposición. Pero antes de entrar en esa cuestión, otra que tiene un impacto importante, pero que no se habla tanto. ¿Y los gobiernos están pendientes? El Diálogo Interamericano de Desarrollo, este centro de pensamiento de la capital estadounidense, sí le ha puesto atención a algo que parece es inexorable, el paulatino cambio en la manera en que trabajamos. ¿Por qué? Por la presencia cada vez más masiva de robots, de aparatos inteligentes que poco a poco van sustituyendo los tradicionales trabajos. Por eso acaban de publicar este informe que lleva el sugerente título de El futuro del trabajo en América Latina, cómo impactará la digitalización y qué hacer. Al menos el diálogo intenta hacer esa pregunta en un trabajo elaborado por Sergio Vitar.
Por eso hoy hemos invitado al presidente del diálogo, a Michael Shifter, para que nos ayude a entender cuáles son las recomendaciones del informe, pero también para hablar de Bolivia. Y vamos a ir por partes. Michael, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo impactará esta digitalización? Cuando hablamos de digitalización, hablamos de la robotización de trabajos que hoy tienen o realizan personas, pero que en el futuro las máquinas los van a suplantar y por lo tanto estas personas o se reinventan o se quedan fuera. Sí, eso es un fenómeno, es un cambio que ya está pasando, pero va a intensificar, va a acelerar, y el hecho que es una transformación fundamental que no estamos preparados. El mundo no está preparado, pero América Latina, según Sergio Pitar, que es un economista político muy reconocido chileno, que ha seguido este tema, dice que, bueno, que América Latina tiene que despertarse, esa realidad, y empezar a prepararse bien. Si no, el riesgo es grande, el riesgo político, social, las brechas pueden seguir creciendo y hay que tomar decisiones y hacer políticas mucho más que reconocen que estos cambios vienen. Tengo un dato aquí de un estudio de la Universidad de Oxford que dice que en el 47%, 47 quiere decir que casi uno de cada dos trabajos, la mitad de los trabajos que hoy hay en Estados Unidos, corren el riesgo de ser reemplazados por robots o computadoras con inteligencia artificial. En Estados Unidos, que ya es una sociedad de por sí muy avanzada desde el punto de vista tecnológico, y esta transformación, este 47% que sería transformado por estas máquinas, se produciría en 15 o 20 años. O sea, no estamos hablando de 5 décadas, ni de medio siglo, ni de a finales del siglo XXI. Estamos hablando de pasado mañana. Sí. Bueno, y aquí el informe dice también otros países latinoamericanos, por ejemplo, El Salvador y Guatemala, la cifra es 75%. Ecuador es como 70%. O sea, Estados Unidos es, comparado con América Latina, un poco más, ya está avanzado en esto. Entonces, para América Latina, en algunos países sobre todo, va a ser un impacto enorme. O sea, deduzco por lo que me está diciendo que el impacto en América Latina va a ser mucho mayor, sí, a pesar de que esas sociedades no están tan industrializadas ni tan avanzadas tecnológicamente. Claro, porque no están avanzadas tecnológicamente, no hay esa práctica común como está mucho más en Estados Unidos y otros países desarrollados. Entonces, todos los países centroamericanos, Costa Rica también está ahí, se estima que puede afectar, tener un impacto sobre un porcentaje muy significativo de la población. Y la pregunta interrogante que hace Pitar en este informe es ¿qué estamos haciendo para prepararnos para eso? Y hay dos recomendaciones principales, lo cual son bastante sentido común, pero no lo están haciendo. Uno es hacer una gran iniciativa de enseñar gente de cómo manejar el mundo tecnológico nuevo. Y segundo, para dar protecciones a la gente que van a perder su trabajo y asegurar y el Estado asumir la responsabilidad para tener cierto mínimo de protección para los que van a estar afuera de la fuerza laboral. Hay que hacer ambas cosas y hay que hacerlo de manera sofisticada, bien pensado. Y esto es un poco el llamado de este informe que está haciendo Pitar a América Latina, sobre todo. Y él encuentra en otras partes del mundo, Asia inclusive, están pensando mucho más en eso. Entonces, lo que él tiene, este informe tiene, son muchos datos y mucha información que yo creo que hay que utilizar y aplicar para preparar mejor, para evitar el impacto mayor. Puede que haya gente que nos esté ahora viendo y piense, esto no va conmigo, mi trabajo solo lo puedo hacer yo, porque por mucho que pongas una máquina, no lo va a poder hacer, porque hay elementos que son de juicio que una máquina, por muy inteligencia artificial que sea, nunca podrá tener. Esto es como cuando a un cocinero le dices, es que este plato lo puede preparar un robot o no, y dice, no, oye, probar el arroz si está en su punto, o la pasta si está al dente, esto lo sabemos los que lo catamos. ¿Qué les dice? Bueno, que hay que ver lo que está pasando, que estamos sorprendidos todos los días la cantidad de cosas que en un momento pensamos que jamás iba a ser capaz de hacer las máquinas, que lo están haciendo. Y no lo están haciendo tan mal.
Entonces, yo creo que hay que enfrentar esa realidad, no negarlo. Eso no quiere decir que todos los trabajos están sometidos a eso, pero mucho más que pensábamos. Y en lugar de ser defensivo, decir, bueno, mi trabajo está seguro, que ninguna máquina me puede reemplazar, hay que realmente enfrentar la realidad, que es posible, y prepararse para lo que viene. ¿Qué tipo de trabajos? Ponga ejemplos para que todo el mundo entienda. De lo que viene. De los que van a ser reemplazados. Bueno, hay muchos, ya estamos viendo, ¿no? Las tiendas, los comercios están terminando porque todo el mundo lo está haciendo online. O sea, un supermercado Sí. donde nosotros compramos en el barrio puede acabar que todo su personal Claro. sea sustituido por máquinas. Claro, se Bueno, puede. esto ya está pasando en Estados Unidos. Amazon pasando. ha abierto supermercados en los que la gente entra Sí. y por su teléfono es identificado. Totalmente. Te Totalmente. identifica cada una de las cosas que tú pones en tu cesta Sí, y sales por la y puerta pagan. y ya has hecho el pago porque te lo saca de tu cuenta. Sí, ahí viene la cosa. Pero Entonces la gente que trabaja en supermercados, que vende comida y ese tipo de cosas, se puede reemplazar por máquinas. ¿Sabe que van a abrir uno nuevo por primera vez aquí en Washington? ¿Ah, de, sí? de este tipo de supermercados. Bueno, eso es la tendencia, la ola que ya está caminando, pero va a acelerar, va a ser mucho más fuerte, y es muy fundamental estar bien preparado para enfrentar ese gran desafío. Usted hablaba de dos cosas que hacen los gobiernos, o que tendrían que hacer los gobiernos: educación y protección social. Sí. Yo no sé por cuál de las dos empezar, porque el protección social implica más gasto público. Sí. Y precisamente lo que estamos es viendo cómo los gobiernos intentan recortar, sino que le pregunten al gobierno de Ecuador. En el caso de la educación, lo que me está diciendo es que la gente de 40, 50 años que aún tienen vida laboral por delante, ¿tienen que volver a las clases? Sí, yo creo que estamos en un momento de aprender toda la vida. O sea, el aprendizaje no termina cuando sales de la escuela, de la universidad, lo que sea. Hay que seguir aprendiendo cosas porque los cambios tecnológicos están muy acelerados y cambian todos los días. Entonces, hay que seguir aprendiendo siempre. No se puede decir que, bueno, aprendimos, ya salí de la universidad, entonces estoy bien. No, yo creo que es un aprendizaje de día, y de todo el tiempo. Y el otro es protección social. Bueno, como tú dijiste, el ejemplo de Ecuador es ese problema. Si no hay nada, si no hace nada, si los gobiernos no hay una política ninguna, hay un gran riesgo de lo que hemos visto en Ecuador, que es ingobernabilidad, inestabilidad y todo, porque la gente no tiene trabajo, está dejado al margen de la sociedad. Obviamente van a protestar, van a las calles y va a ser la vida muy complicada para el país. Los empresarios que optan por estos procesos de digitalización, de transformación digital, lo hacen por diversos motivos. No sé, dependiendo de cuál es el primario, pero reducción del coste de su masa salarial podría ser uno. También el incremento de la productividad. Una máquina no se cansa y puede trabajar 24 horas. No hay regulaciones, probablemente el pago de menos impuestos. En este último punto, en el del ahorro que le cuesta a las empresas, es interesante el debate que se está produciendo en Estados Unidos a raíz de estos procesos de industrialización, y es si las máquinas deben empezar a pagar impuestos. O dicho de otra manera, las empresas, como tienen más productividad, tienen que hacer frente a tantos robots tengo, tanto tengo que pagar. Lo que antes pagaba por una cuota de cada uno de los trabajadores. ¿Usted qué opina de este debate? Bueno, este tema, que es muy controvertido, como tú sabes muy bien, no está tratado en este informe, pero es un tema que está en la agenda. Hay muchos debates sobre esto y yo no voy a tomar una posición porque no... Mójese, señor porque Shifter. no es un tema que manejo muy bien para conocer realmente todos los argumentos y he estudiado en profundidad. Yo prefiero comentar sobre temas que he estudiado con más profundidad, pero es un tema sin duda muy, muy importante, y hay mucho. Yo creo que está ganando fuerza los que dicen que hay que pagar impuestos para esto. Sí. Pero hay que verlo como una gran oportunidad para América Latina también. En el informe no es todo pesimista, es diciendo que puede haber un salto de productividad en América Latina, lo cual está muy atrasado, si realmente tiene la capacidad de responder a ese gran desafío. Ya que quiere temas que he estudiado con profundidad, le voy a preguntar por Bolivia. La semana pasada hablábamos con usted sobre Ecuador, pero quiero preguntarle por Bolivia. Hoy ha terminado la campaña electoral.
Ahora entra el silencio de los candidatos, los 9 candidatos, y un proceso de reflexión hasta las elecciones del domingo, donde los bolivianos elegirán a quien quieren. ¿Cómo ha visto esta recta final de esta campaña? Con algunos conatos de altercados, de tensión, y como decíamos también al comienzo del programa, como la más tensa de los últimos 16 años. Bueno, es lo más tensa porque va para el cuarto mandato y hubo un referéndum de Evo Morales que perdió, pero sin embargo las Cortes han decidido que justifican que va para el cuarto mandato. Ha hecho muchas transformaciones en Bolivia, sin duda hay que reconocerlas, pero también en los últimos años la economía no está tan bien. Hay ejemplos de decisiones autoritarias, autocráticas, que preocupan mucho a la gente. El tema de los incendios en Amazonas, que afecta a Brasil, pero también a Bolivia. Entonces, hay muchos temas que preocupan los bolivianos. Sin embargo, la oposición está fracturada, está débil, y hay un candidato, Carlos Mesa, que fue expresidente, que lidera las encuestas de la oposición, pero si tiene suficiente para impedir una victoria de Morales el domingo en la primera vuelta, no está muy claro. Eso depende de qué encuestas estudias, porque las encuestas están por todas partes. Pero yo creo que va a ser muy reñido en cuanto a si va a segunda vuelta o no va a segunda vuelta. Precisamente por esa riña que se produce, ¿teme usted que puede haber, si no hay inmediatez en la entrega de resultados, transparencia, claridad y una victoria contundente de uno u otro candidato que evite la segunda vuelta? ¿Puede haber altercados, puede haber rechazo social en las calles? Bueno, no que se puede descartar eso, porque yo creo que hay mucha gente que está muy en favor de Morales y hay gente muy en contra de Morales, incluyendo muchos sectores indígenas que están contra Morales, que sienten que Morales ha ido aliados con los empresarios de agricultura y todo esto. Entonces, ese riesgo no se puede descartar. Sin embargo, felizmente, hay varias misiones internacionales de observación y de veeduría de elecciones, y esto puede garantizar algún tipo de confianza que el proceso va a estar así, y si hay problemas que van a ser documentados y van a ser enfrentados. ¿Ve usted un cambio de poder pacífico si gana Carlos Mesa? Yo creo que sí, espero que sí y creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que la presión internacional sería tal que creo que si Mesa gana, pero él no va a ganar a la segunda vuelta, a la primera vuelta, es ninguna posibilidad. La posibilidad que tiene Mesa es que va a la runoff, a la segunda balotaje, y que también, que no está muy claro si se puede unificar todas las fuerzas de la oposición, porque hay gente de la oposición, otros candidatos mucho menores, menos importantes, que podría aliarse con Evo Morales también. Entonces, esto no está claro, pero la mejor posibilidad que tiene que gane Mesa es que si hay un balotaje y que se puede unir todas las fuerzas de la oposición, pero esto es un test para la oposición boliviana. Terminamos. Le pregunto por la transparencia del sistema electoral. ¿Cree usted que es un sistema que los resultados que se den responden a realmente lo que ha pasado, o puede haber espacios para manipulación, mal conteo de votos, alteración de actas? Bueno, yo creo que por eso existen los mecanismos internacionales de observación y de estudio, y van a estar ahí en terreno. Hay personas muy respetadas que están liderando esas misiones de observaciones, y ojalá que se puede detectar si hay esos problemas que tú mencionas, se puede detectar y decir, mire, esto no es justo, algo pasó aquí, y responder. Y está muy claro a la comunidad internacional que esta acción no fue legítima, digamos, pero esperamos que todo va bien, y creo que me parece muy importante que estén instituciones regionales, internacionales, que van a estar ahí en terreno. El análisis de Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, con esa mirada a la transformación laboral en las Américas, en este proceso imparable que va a afectar a todas las economías del mundo, y también en estas elecciones que se van a producir este próximo domingo en Bolivia. Hoy terminó la campaña
los electores, los bolivianos, ya reflexionan para ver a quién votan. Michael, gracias. No, gracias a ti, un gusto. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de conservadores, liberales, republicanos, demócratas, el día en el que nos vamos a fijar en los detalles de lo que pasó en Ohio. En las últimas horas, ese cuarto debate de los aspirantes demócratas a la nominación del partido. Vimos a una cómoda Elizabeth Warren que pidió la palabra constantemente en ese debate, un Joe Biden que también defendía su posición de claro delantero en las encuestas, y un Bernie Sanders que de ninguna manera, a pesar de sus problemas de salud, tira la toalla. Otros candidatos también tuvieron un papel relevante, aunque tal vez pasaron un poquito más desapercibidos. Fueron 12 de los casi 20 que están en esa liza para la nominación demócrata, 12 que consiguieron pasar los exigentes requerimientos que les pone la dirección del partido para entrar en esos debates. Hoy me acompañan aquí en el estudio de Cuestión de Poder en Washington Arthur Estupiñán. Arthur es un analista político, es republicano y es miembro del Hispanic Policy Group. Arthur, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también con Francisco Semiao. Francisco es analista político y es investigador del Instituto Gold para Estrategia Internacional. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Francisco, voy a empezar contigo. Te voy a pedir una primera opinión de lo que viste ayer en el debate. Bueno, yo creo que muchas personas no sintonizaron porque están pensando que estos son muchos debates, pero para los que sintonizaron posiblemente no encontraron que fue la gran cosa, pero sí interesante para analizar que candidato como el señor Buttigieg, el alcalde, tuvo momentos que lo hizo resaltar comparados a los que están reconocidos como los que están al frente de la campaña, como la señora Warren y con el señor Biden. Y anoche él estuvo más agresivo, pero también demostró que, claro, que no estoy de acuerdo con toda su política, pero demostró que él está pensando fuera de ideología, pero cómo realísticamente poder mejorar el país en su versión. Pero también vimos que las personas, reconociendo que la señora Warren está adelante, hubieron más ataques a ella. Y mientras el señor Sanders, saliendo de un ataque al corazón, obviamente quería demostrar que él está con mucha energía. Pero el señor Biden definitivamente se demostró de estar más sedado. No lo vi muy confrontante como antes. Pues yo coincido con mi colega aquí que la senadora Warren tuvo una noche muy buena. Creo que todas las encuestas continúan enseñando que ella está ascendiendo y veo que el senador Biden, hasta cierto punto, los ataques del presidente Trump han tenido un efecto palpable en el senador. ¿Por qué ha quedado manchada la credibilidad de Biden? Así es, ha quedado manchada la credibilidad, quizás la corrupción con el hijo del Hunter. Corrupción que no hay evidencia de la misma, sino que ha sido repetida una y otra vez por parte de la Casa Blanca. Bueno, pero también la percepción de que el hijo de un vicepresidente de los Estados Unidos viaje con él en el avión vicepresidencial oficial y que salga de esos países con millones de dólares de contratos, eso es una percepción que no es correcta y quizás hay que investigar a ver qué tipo de corrupción hay, alegaciones que quizás ha habido corrupción, no sabemos porque no ha sido investigada. Pero si no hay una evidencia, tendríamos que presuponer la inocencia, ¿no? Sí, siempre hay que presuponer la evidencia. No, lo digo para tenerla. O sea, yo entiendo que la Casa Blanca y la estrategia del presidente Trump es la de insistir una y otra vez que hay que investigar esas posibles Y eso fue lo que él acusaciones. platicó con el presidente Zelensky de Ucrania para que investigara, porque los Estados Unidos le iba a proveer 360 millones de dólares en equipo militar de los Estados Unidos y quería saber qué tipo, si hay algún tipo de corrupción que tiene que ser investigada. Y también lo que vimos también es que no necesariamente sí, la señora Warren tuvo más tiempo de hablar, pero a la misma vez la atacaron tanto que se vio que ella también sufre con la credibilidad.
y también que no quería, tantas veces que le han preguntado que si los impuestos van a subir para la media clase, todavía no quiere decir si va a pasar acerca con su plano para mejorar el sistema de salud. Y eso dijeron, actualmente le enfrentaron eso, que ese es el problema con Washington, D.C., que tenemos personas, políticos que no quieren hablar directamente a las personas y decir la verdad. La realidad es que como republicano yo estoy muy contento con todos esos candidatos demócratas porque no creo que tienen una postura para que el pueblo americano lo apoye de una manera mayoritaria. Son personas que quieren proyectos de leyes como el proyecto de salud y otros proyectos que no son palpables. Aumentarle los impuestos a los americanos que son hombres de negocios, que proveen trabajo, etcétera. Y ellos lo que quieren es aumentar más y más impuestos. Sí, pero el peligro que creo los republicanos sufren es que si no pasa lo que ellos quieren es que una persona extremista como Warren, que tiene defectos con otras cosas que en el pasado que ella dijo que era parte de los nativos de este país en su aplicación, y también recientemente salió que mintió diciendo que que en los años cuando estaba joven estaba embarazada, la dejaron ir porque estaba embarazada. Eso salió que fue totalmente falso. Al señor Sanders y al señor Biden, eso es lo que ellos quieren, esto es lo que el señor Trump quiere, pero si una persona más moderada como Buttigieg, eso no se ha esperado, una persona que es más centrista. Porque y las el Partido personas Demócrata está secuestrado por los izquierdistas, socialistas, y esos son los que lo están apoyando. Pero hay que recordarse también que la mayoría silenciosa de los republicanos hicieron a ganar a Trump. Puede una mayoría centrista. ¿Qué quiere decir que la mayoría silenciosa de los republicanos? Bueno, muchos han acreditado que la mayoría silenciosa ayudó al señor Trump ganar, porque hay muchas personas que en este país, en este ambiente tan hostil, que una persona no puede decir lo que piensa sin ser atacada, que hay unas personas que simplemente no dijeron que a quién van a apoyar, especialmente cuando hacen los... habla usted en las encuestas. Exacto, las encuestas. Entonces podemos ver la misma situación con las personas de las izquierdistas, que pueden pasar que el señor Buttigieg puede ser una persona que puede terminar con la nominación, y ahí podemos ver posiblemente un peligro para los republicanos. ¿Usted cree que el peligro de todos ellos, la persona que podría realmente suponer un peligro para la candidatura? Como un analista, como yo, que por eso se lo pregunto. Exacto, yo creo que honestamente si el señor Buttigieg gana, y depende con quién es la persona que va a ser como vicepresidente, tiene la oportunidad de sobrepasar al señor Trump, porque si él no sale siendo como los demás, que son políticamente 100%, que por ejemplo si gana el señor Biden y dice, bueno, yo necesito tener una afroamericana mujer a mi lado, o en vez de pensar como que quiero la persona mejor indicada para esta posición, si ese señor Buttigieg tiene una buena estrategia, entonces... Pero, señor Semiao, esto lo hacen todos los políticos. Quiero decir, Donald Trump escogió a Mike Pence, y coincide cualquier analista que se precie, que lo hizo por su apuesta por un votante que es fundamental, que es el del voto evangélico. Sí, pero a la misma vez habían personas que hubieran podido ayudar a la campaña más. Él fue un con todo respeto al señor, buen candidato, pero creo que habían opciones más para demostrar de verdad la cara del Partido Republicano. Y la misma vez estamos viendo que la mayoría de los demócratas son personas blancas, que actualmente vemos una ola de anti-blanco entre los demócratas, que bueno, pero si tanto es como la señora Ocasio-Cortez, que es, como dice, tiene hasta el cargo a la ideología de los que están a la izquierda, pero eso no lo estamos viendo, no vemos ese color ahí, excepto por Alexandria Ocasio-Cortez, que por cierto ya ha dado el apoyo, el respaldo, lo que en inglés se llama endorsement, a Bernie Sanders. Antes de darle la palabra, si usted tuviera que hoy votar por alguno de los candidatos que vimos ayer en el escenario, ¿a quién votaría? Bueno, yo votaría más viendo para el futuro la economía de este país. A mí me espanta mucho lo que el socialismo ha hecho a ciertos países. Tenemos una ecuación, porque aquí si uno ve ciertas implicaciones... Se me está yendo un poco por las ramas, ¿no? No, porque lo que estoy diciendo es que simplemente que el socialismo, hasta cierto punto, que sea con indicaciones del capitalismo, puede ser bueno, pero si hay corrupción, que hay en este país muchísimo, no va a trabajar. Pero Elizabeth Warren se define como una socialista capitalista. Pero con tantas mentiras que ha tenido, veo corrupción ahí. Entonces yo no veo nadie
nadie en el Partido Demócrata que podría sacar este país por ahora. Pero si tuviese Pero que votar... yo votaría por Trump en este momento. No. Perdón. Yo le estoy preguntando si tuviera que votar por alguno de los candidatos. O esos, Buttigieg. Buttigieg 100%, sería sí. su opción. Yo haría una campaña Buttigieg con la señora de Hawái, con Tulsi Gabbard. Yo digo que sería una combinación letal para el presidente Trump. Interesante. Yeah. ¿Y usted por quién votaría si tuviese que votar? La congresista Tulsi Gabbard también es una candidata interesante, aunque no me gustó la reunión que ella tuvo con el dictador de Siria, al-Assad. Bashar al-Assad, pero sí me gusta la postura de ella en otros temas. Yo creo que ella se ha distinguido como una potencial candidata y tiene un futuro brillante político en el Partido Demócrata, en mi opinión. Entró justita en ese debate, ¿eh? Sí. Y para entrar en el debate había que cumplir, entre otras cosas, tener el 2% en determinadas encuestas nacionales y haber recibido donaciones de 130.000 aportaciones individuales, lo cual demuestra en un país de 300 millones de personas que si uno no tiene 130.000 pequeñas donaciones y no tiene el 2% en una encuesta nacional... Ella le dio bastante duro a la senadora Harris en el debate previo. Yo creo que eso la puso un poquito, le elevó su presencia con estos candidatos. Interesante. ¿No hubo referencias a América Latina? ¿No hubo referencias a inmigración? ¿No hubo referencias al TPS para los venezolanos? ¿No hubo referencias a Nicolás Maduro? Pero el señor Rourke sí dijo unas palabras en español. Bueno, pero eso no quiere decir que sea una referencia a América Latina. Pero de acuerdo, le voy a conceder que ese es el único punto en el que tal vez nuestra audiencia diga, bueno, aquí sintonizo. ¿Y cree usted que fue sincero esa utilización del el español? Personas, hasta gente de nuestra comunidad lo ha criticado por hacer eso. Como dicen los americanos, es pandering. Y también si lo vas a hacer, hágalo bien. Entonces, he recibido crítica de los dos lados. Y yo creo que esto demuestra la falta de la presencia de los tópicos que son interesantes o importantes para la comunidad latina de los Estados Unidos y América Latina. Yo creo que se ve la falta de sensibilidad a nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos por los candidatos principales del Partido Demócrata. La comunidad hispana es la segunda minoría de los Estados Unidos y la verdad que se merece más atención a los problemas críticos de nuestra comunidad. Pero teniendo en cuenta que las políticas y los posicionamientos no siempre amables por ser condescendiente en este momento, de esta administración, y viendo la ausencia de referencias ayer en esos debates y el uso del español de una manera, en mi opinión, coincido, ¿no? Un poco artificial, sí. Como si uso el español me gano el voto. No, oiga, no sé si usted habla o no en mi idioma, yo quiero que me solucione mis problemas, ¿no? Y ahí es donde entramos en el detalle. Pero viendo lo que hace esta Casa Blanca y esta administración, y viendo la ausencia de referencias que realmente conecten con la comunidad latina en Estados Unidos, ¿creen que puede haber una desmovilización del voto latino? Bueno, yo lo que creo que lo importante es que la comunidad hispana y los líderes de la comunidad hispana entiendan la importancia de tener una presencia bipartidista aquí en Washington, que es en donde las decisiones se toman. Porque en los Estados Unidos... ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la administración tiene muchos asuntos que atender de urgencia. Tenemos los asuntos de Corea del Norte, de Irán, con el Tratado de Libre Comercio con la China. Tenemos muchísimas situaciones importantes. Venezuela es importante. Lo que está sucediendo en Perú en estos momentos es importante. Las elecciones aproximadas en Argentina, sumamente importante. Pero en relación a las crisis del Medio Oriente, de Irán, etcétera, no toman ese papel, teniendo personas aquí en Washington, D.C., que puedan abordar, que puedan insistir en estos otros asuntos de América Latina. Yo creo que eso es algo bien importante. Sí. Tengo que dejarlo aquí, pero les agradezco mucho sus puntos de vista y la conversación. He disfrutado escuchándoles. Arthur Estupiñán, analista republicano y miembro del Hispanic Policy Group, y Francisco Semiao es analista, es investigador del Instituto Gold para Estrategia Internacional.
Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es el debate en Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Bueno, hoy quiero hablar de un proyecto nuevo de la compañía tecnológica Microsoft. Pura coincidencia que ayer estuviésemos hablando de Bill Gates, por cierto, pero este programa se llama AI for Cultural Heritage o Inteligencia Artificial para la Herencia Cultural. Y es un proyecto que apuesta por proteger la historia de diferentes culturas alrededor del mundo. ¿Por qué vale la pena? Bueno, este proyecto, para ello, Microsoft ha destinado $10 millones y está colaborando con instituciones diversas, universidades, museos, etcétera, y tiene varios propósitos, ¿no? Celebrar a personas que han hecho un impacto a través de la historia, preservar lenguajes que están en vías de peligro de extinción, recrear monumentos históricos, pero hacerlos digitalmente para preservarlos de esa manera y facilitar el acceso a artefactos históricos y archivos que están en colecciones que no son pues accesibles a todo el mundo, ¿no? Y para ello Microsoft está colaborando con, como dije, con varias organizaciones. Por ejemplo, con la Fundación Nobel han hecho una especie de experiencia online, en línea, que permite revivir, entre comillas, la vida de mujeres que han hecho grandes aportes a la ciencia a través de la historia. Y en París, en un museo, hicieron una especie de homenaje al Mont Saint-Michel, a ese gran, pues, ícono de Francia, en el que recrean, es una experiencia virtual, en el que los visitantes pueden incluso verse dentro de la catedral. Pues Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales nos hacemos eco de lo que le ha caído al vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. En las últimas horas ha quedado cazado por las cámaras de televisión su presencia en el partido de los Nationals, el equipo de béisbol de aquí, de la capital. Parece que el señor Stalin González es un seguidor del béisbol. Estaba en el público y al ser captado por las cámaras, en redes sociales se inundaron las críticas diciéndole: pero hombre, ¿qué hace usted con lo que está sucediendo en Venezuela viendo tranquilamente un partido de béisbol? Pues bien, un par de reflexiones en redes sociales al respecto de por qué alguien que va a ver un partido de béisbol tiene que verse en esa tesitura. Una de las peores cosas que nos ha hecho el chavismo es quitarnos la normalidad y, por si fuera poco, hacer que resintamos a quien viva en normalidad o haga cosas normales. Entonces, la regla es que los políticos que están luchando por recuperar la democracia en Venezuela no tienen derecho a un poco de entretenimiento personal. ¿Para ellos está prohibido pasarla bien un rato? La normalidad robada de millones de venezolanos por esta crisis, por esta revolución del siglo XXI. Otras referencias a las elecciones en Bolivia. Hoy hemos hablado de ese tema en el programa y hemos analizado y reflexionado al principio sobre esas elecciones que se van a producir este próximo domingo. Algunos mensajes en las redes sociales. Excelente jornada de campaña para el presidente Evo Morales. El pueblo boliviano sabrá elegir y darse cuenta del antagonismo que representa la oposición, cuyo único fin es llevar a Bolivia nuevamente a la cruel miseria. Por fin se termina esta campaña electoral. Debemos ser responsables y pensar en lo mejor para Bolivia. El principio del fin de Evo Morales. El pueblo de Potosí lo sacó a patadas en el cierre de su campaña. Viva Bolivia libre y democrática, orgullosa de ser potosina. Reflexiones de televidentes, de ciudadanos de América Latina, que nosotros recogemos, identificamos en las redes y les traemos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana.